Esto lo hacen a un jugador del Barça y estarías pidiendo penalti 100%. Yo al menos estaría pidiendo penalti 100% si se lo hacen a un jugador del Barça. 100%. Las cosas como son. ¿Toca balón? Sí, toca balón. Pero como siempre digo yo, sería un hipócrita si no lo dijera ahora otra vez. Tocar balón no te exime de partirle la nariz a un jugador rival y que no pase nada. Ahora, que no es un contacto muy fuerte. Gracias a Dios, porque le podía haber hecho daño. Pero si os fijáis, se ve como le da un poco con la rodilla en la costilla, que sí, que es penalti. Pero no es un contacto muy bestia. Lo que pasa, que claro, el árbitro ve esto y dice, penalti. O sea, le está metiendo un patadón, un rodillazo en la costilla. Está levantando el pie a la altura cercana a la cara del jugador. Juego peligroso, tal. Te va a pitar penalti 100%. Es una cagada del jugador del Rayo. Punto. No hay más. ¿Que no es un contacto fuerte? Sí, es verdad, no es un contacto fuerte. ¿Que se lo hacen a un jugador del Barça y pediría penalti? También. O sea que sí. Yo pediría penalti para un jugador del Barça, aunque sea un jugador de Madrid, tengo que decir que para mí es penalti. ¿Qué opinas? Te lo en comentarios.